Este es el martes de dramaturgia. Somos Sala Concertada en el programa distrital de salas concertadas de IDARTES y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Bienvenidos. Martes de dramaturgia. Continuamos en nuestro empeño de hablar del teatro, de hablar de la escritura para la escena, con el maestro Henry Díaz Vargas, y hoy con un invitado entrañable, amigo, hermano de escena. Así que, bueno, pues porque nos conocemos hace mucho tiempo y el proceso de trabajo hemos sido testigos, y sobre todo Henry mucho más. Entonces, Henry, cordial saludo y bueno, tienes la palabra para presentar a nuestro invitado. Rodrigo, muchas gracias. Realmente es muy importante el personaje que tenemos hoy. A mí me encanta el trabajo de Alfredo desde hace mucho tiempo. Realmente sí lo conocemos inclusive desde Antioquia Vive el Teatro en sus primeros momentos, cuando él estaba joven. ¿Sí? Entonces, y ahora, Es muy joven todavía. muy joven, sí, por fortuna. Y luego en Dramaturgia en el Espejo lo hemos visto y lo hemos visto crecer mucho en el teatro en Antioquia. Es una de las figuras prometedoras de nuestro teatro a nivel nacional y regional. Alfredo o Alfredito, Alfredo, excúsenme si le digo Alfredito, pues es mucho el cariño que le tenemos. Alfredo Mejía Vélez es actor, es director, es dramaturgo. Estudió algo que nos hace mucha falta para dibujar, diseño publicitario, en la Universidad Cooperativa de Colombia, de 2003. Es director fundador de uno de los grupos más interesantes que puede tener el área metropolitana, que es Escena 3, de Copacabana, en Antioquia justamente, en el sur, en el norte, perdón. Profesional de Artes Escénicas en el Ministerio de Educación Nacional en el 2008, Seminario de Dramaturgia en el Espejo, del ICPA Academia de Teatro de Antioquia de 2008 a 2017. Es maestro de arte dramático en énfasis en dirección, Universidad Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP 2019. Y últimamente anda en una producción bastante interesante, y previo hablábamos de una de las obras, y me excusa que me meta antes de entrar en lo que vamos a hablar hoy, que es una obra supremamente interesante. Y me gusta mucho es por el trabajo que hizo con don Tomás Carrasquilla en La Diestra de Dios Padre. Siempre lo habíamos visto la obra y los montajes que se hacen de una manera muy apegada al texto y muy apegada a lo que propone el cuento, que es bellísimo, pero Alfredo introduce ahora una forma con el autor. Y esa parte me parece bellísima, más el juego de los títeres, los elementos, una vaina cuasi antropológica, teatral, moderna. A mí me encantó ese montaje. Pero ahora para pasarte el chisme, Rodrigo. Pero hoy vamos a hablar de una interesantísima obra, una obra que se llama Motel de Mala Muerte. Es una obra que esperamos hablar con él, amplio y muy interesante, no solamente por el tema, sino por la propuesta escénica, por el trabajo de los actores y por su incidencia. Yo creo que Alfredito está entrando en el área en que el teatro cuenta lo que los demás nos cuentan, o que nos lo cuentan con cierta parte como de burla, ¿no? De las debilidades del ser humano. Hoy vamos a hablar de Motel de Mala Muerte, y Alfredo, bienvenido a este encuentro con mi querido Rodrigo, y qué rico tenerte con nosotros. No, pues la alegría es para mí tenerlos a ustedes haciéndome esta invitación. Es como pegar devolver el cassette a ese 2008, cuando estábamos por allá en el centro de Medellín,
escuchando al maestro Rodrigo en Dramaturgia en el Espejo, escucharte a ti, Henry, y ahora estar aquí en este lugar y poder hablar ya de la dramaturgia que se está haciendo aquí en este grupo, pues a mí es el que me llena de alegría y es el que me... reivindicar el teatro regional es lo que hemos hecho en los últimos tiempos, ¿sí? Reivindicar el trabajo que se hace en las regiones, supremamente importante para nosotros, y ustedes que estén aquí haciendo este énfasis en el teatro regional, pues es maravilloso y lo aplaudimos por su generosidad. Gracias, Alfredo. Bien, de todas maneras, antes de entrar en materia sobre la obra, me gustaría, a manera de mini entrevista, escena 3, Copacabana, sala de teatro y otras facetas que tiene nuestro invitado, el trabajo, como mencionaba Henry, del muñecos, de elaboración, de magia también, es decir, un hombre polifacético y que va en crecimiento cada vez más, con más riesgo de la escena, conquistando el mundo, visitando muchas ciudades, muchos festivales, saliendo del país, en una proyección maravillosa que ojalá Alfredito no se detenga y seguir adelante. Hace escena 3, ¿cuánto lleva y más o menos cuántas obras tienes escritas? Mira, Escena 3 tiene, este año cumplimos 22 años. La sala, 9 años. Y en dramaturgias escritas, ya vamos como por la número casi 52, más o menos. Podríamos decir que obras de largo aliento, estamos hablando de unas 40 piezas teatrales, 22 en repertorio, ¿sí? Otras tanto que han sido textos que se han transformado y se han convertido en otras cosas. Muchas se han quedado en montajes académicos o con estudiantes de formación, porque incluso hasta para esos procesos nos obligamos a la escritura propia. Incluso para los procesos académicos, siempre exploramos, ya sea con los estudiantes, ejercicios de escritura colectiva, siempre partiendo de la dramaturgia propia. Entonces ya estamos sumando un kilometraje que es importante en cuanto a textos escritos, tanto para Escena 3 como para encargos, para instituciones educativas, para actores y actrices pues, que necesitan escenas o material. Ese es más o menos ahí como números que te podría dar en este momento. Henry, con tu venia. Y la última, antes de empezar a hablar de la obra, es, Alfredito, después de todo este proceso que has llevado, ¿qué sientes que te define en tu escritura, que te llamen la atención, en tu técnica, en los temas recurrentes que te identifican, en tu estilo, en tus búsquedas? ¿Qué has encontrado? Bueno, sin duda alguna el acontecimiento cotidiano. Y no solamente es un asunto personal, es algo que se sembró ya aquí en Escena 3. Nos encantan los clásicos, amamos los clásicos, tenemos un par de clásicos en el repertorio, pero incluso cuando acudimos a un clásico, por ejemplo, una de nuestras obras es La lección de Ionesco, nos llamó mucho la atención porque es acontecimiento cotidiano, ¿sí? Lo que pasa es que no es el acontecimiento cotidiano colombiano, pero es lo que nos moviliza, digamos, es nuestro motor. Ahí empieza todo. Estamos convencidos que las historias las tenemos a la mano, las historias están aquí, afuera, están en el señor de la tienda, están en el señor del taxi. Las historias potentes que sentimos deben ser llevadas a la escena están aquí, están en nuestro territorio. Y eso no
eso para nosotros es como, uf, como un elixir poderlo trabajar en la escena, es como nuestra gasolina, poder llevar esas historias a, a nuestras obras es en este momento lo que nos impulsa. A lo largo de todos estos años, yo creo que hemos encontrado también una especie de relación, no sabemos por qué, pero de alguna manera el género policíaco, el género se nos pega mucho, ¿sí? Nos coquetea bastante. Si podríamos hablar de género, si me lo permiten, el género, obviamente el género dramático, pero el policíaco tiene mucho sabor a escena 3. Incluso hay gente que cuando viene y dice, oye, sus obras son como más, como por este lado, ¿no? O sea, uno siempre siente que hay como una especie de común denominador con este tipo de temas o la forma como esto se resoluciona para ustedes, los grandes giros al final, como los personajes, como transitan la historia, qué chévere, ¿sí? Entonces hemos detectado eso, nos gusta, nos mantiene vivos y es como lo que hemos decidido, esto es lo que queremos hacer. Sí, esto es lo que queremos hacer y es de lo que queremos hablar. Queremos hablar de nuestro territorio, queremos hablar de nuestras historias, queremos poner en escena los personajes cotidianos, los personajes populares. Entonces, digamos, es lo que nos anima a escribir y a crear. Qué bueno, Y bueno, qué bueno. sí. Qué buena la pregunta también, Rodrigo, porque esto nos lleva al tema de, justamente porque pienso y hemos pensado con las conversaciones posteriores a Motel de Mala Muerte, y es como una impronta ya de escena 3 que de esa característica. Y desde hace rato escena 3 viene trabajando bajo la dirección de Alfredo esos temas de policíacos, de criminales, de vainas, de muertes, de feminicidios, en fin, algo que me parece a mí supremamente interesante porque de todas maneras lo hemos dicho aquí y tal vez lo seguiremos repitiendo, el dramaturgo es el cronista de su tiempo, de su época, de su generación y de su pensamiento, ¿cierto? Y eso nos devela un poco como que la, 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 la dramaturgia de Alfredo está enfocada como al tema que nos cubre en este momento. Y por eso vamos a hablar hoy de Motel de Mala Muerte, ¿cierto? Que es uno de los textos, tal vez es el más reciente, ¿cierto, Alfredo? Sí, señor, sí. Es el más reciente y hay algo que llama mucho la atención, es que son poquitos personajes, son 3 personajes, y eso nos va haciendo una exigencia dramatúrgica muy poderosa, Rodrigo y Alfredo, porque va obligando al dramaturgo cómo a trabajar en una intimidad donde la palabra va siendo importante y nos va generando unas acciones casi que verbales, ¿no? Desde la verbalidad, y creo que para eso se necesita muy bien y muy buen conocimiento de parte de los grupos con que se va a montar la obra. Rodrigo, si quieres, habla tú de la obra, si quieres. Con mucho gusto. Bien, los personajes tenemos a Constanza, que es la mamante, Alberto, es el hombre más o menos de las mismas edades, 40 años, y Luisa, que es una mujer que trabaja, que tiene doble empleo, digamos, y lo descubrimos hacia el final de la pieza. Aquí hay unos elementos, digamos, técnicos de narración estadística, diría yo, y divertidos, de una ironía terrible. Aparece la mujer, o sea, Luisa, narrándole al espectador ahí con un deseo técnico directo de encontrarse al público como público y de contar lo que ocurre en una habitación, la habitación 42 de un motel, un lugar
donde pasan muchísimas cosas, donde las probabilidades de que los sucesos ocurran son muchas, desde acciones violentas, amorosas, sexuales, pero con unas características del personaje de acompañamiento y de encontrar en los números probabilidades, ¿sí? Un juego de probabilidades permanentes. Así que, y además con descubrimiento y manejo de la información que sobre todo al final de la pieza se moviliza muchísimo la escena y va uno descubriendo y queda perplejo incluso hasta el final para saber quién era nuestra narradora, nuestra víctima finalmente, Luisa. Entonces, aquí nos encontramos en una habitación donde llegan un par de amantes, pero el sitio es particular porque es que ahí hay muchas cosas que decir. Se cruzan muchos temas. El solo tema de la infidelidad, lo que implica la infidelidad, ¿sí? De lado y lado, ¿no? De lado y Sí, lado. los tonos y colores de la infidelidad, por eso la obra es muy pertinente y lo seguirá siendo muy actual, porque el tema de la infidelidad rodea al ser humano en general, hombres y mujeres. Y entonces aquí un hombre y una mujer que aparentemente tienen una relación, digamos, buscando un motel no tan cerca de la ciudad, sino haciendo sus encuentros furtivos que al parecer fuesen más de tipo sexual, pero después descubrimos que Constanza tiene interés más como en estabilizarse en la relación con él, ¿sí? Entonces está siempre manejando la intriga y el manejo de la información, además en el acompañamiento de los diálogos y de lo que hacen los personajes, esto de sacarle partido al minibar y sustituir el trago por agua, digamos, muchas cosas de la picardía colombiana, de la viveza y de la forma de ser y de hablar. Eso me parece divertidísimo, la disfruté el lenguaje, ¿sí? Pero detrás de esa narradora sentía la fuerza del autor, ¿sí? Como que el autor se hubiera camuflado en Luisa para decir, yo desde ahí voy a soltar veneno, voy a decir cosas. Lo sentía muchísimo. Tenemos otra situación, digamos que la pieza se va desarrollando en un lugar donde hay espejos dobles. Y eso, hay muchas noticias de sitios, de moteles, donde aparentemente tienen cámaras escondidas y el material de clientes que no tienen ni idea que están siendo vistas en páginas y están siendo vendidas y les ponen la cara borrosa, pero los actos sexuales los venden. Sí, la descripción del lugar, me gusta mucho la sensorialidad del sitio en la narración, que da cuenta del trago, de la sangre, de lo que puede haber en una cama de un motel, de los fluidos humanos, digamos, todo eso se va dando ahí, ¿no? Entonces, la obra te mantiene en ritmo permanentemente por los parlamentos de la pareja, de amantes, y luego vamos viendo cómo el ojo por ojo, eso también es otro punto que me parece importante, lo estadístico, lo probabilístico, la infidelidad y el tema del ojo por ojo y la infidelidad, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando una persona es infiel y planea algo, ¿sí? En donde una persona cree que el otro o la otra sería imposiblemente infiel y resulta que lo es, por ejemplo? El descubrimiento de ese tipo de cosas. O en el caso de Luisa, su doble juego le ha dicho a él que de noche tiene otro empleo. Sí, aparte de estar en la oficina donde él labora, él, esta mujer es justamente la mucama, o cumple ese oficio de narradora en la historia. Entonces,
el rompimiento de esos espejos, de esos dobles juegos. Yo estaba siempre buscando como el juego de la analogía, ¿sí? Y el que haya pasadizos secretos o cosas desde donde la persona cree que no la están mirando, pero es un espejo que permite observar sin ser visto y se ve lo que ocurre en las habitaciones, el mundo íntimo de la gente. Eh, Se descubre hacia el final, ¿no? Así que es una pieza, como decía Henry, que al tener pocos actores, ¿sí? Dos mujeres, un hombre, posibilita su circulación, el juego, digamos, también del manejo del espacio entre la habitación del motel y el telón, la tela que baja, que describe Alfredo, para volvernos a la oficina, ¿sí? Y descubrir además la situación que se puede dar en el motel y cómo el estado de embriaguez y de consumo de marihuana, por ejemplo, en este caso, lo que lleva a las obsesiones y a tomar decisiones, porque además nuestro personaje tiene un trabajo de escolta, de armas, de seguimiento a personas, de un mundo así, ¿sí? Y ahí nos vamos dando cuenta hacia el final cómo de pronto quien nos habló todo el rato, nuestra narradora fue un espíritu, un ánima, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nos encontramos una Luisa narradora final que nos dice, bueno, yo soy un caso más, de un caso sin resolver, como tantos en Colombia. Volvemos otro tema que aparece aquí, el tema de la justicia en general, de los crímenes sin resolver, y ha sido nuestra narradora, ¿no? El hombre al sentirse en este estado, además de decepción tan terrible, que empieza a disparar y resulta matándola a ella, que a su vez resulta ser su empleada en la oficina, la, pero es nuestra narradora muy poéticamente creada, construida. Bueno, dejaría ahí en principio en un primer momento. Sí. Yo le agregaría algo a ello, Rodrigo. Yo vi el montaje, entonces la sensación que uno tiene es que sin ser muy, eh, muy impuesta la relación con el espectador, Luisa hace que el espectador se sienta boyerista también en ese sentido, partícipe del boyerismo y sí, lo hace sentir a uno, ya no es como decimos que la tragedia es como mirar a través del ojo de la cerradura lo que está pasando allá, sino que aquí Alfredo abre todo la boca del escenario y nos dice acá y a través de Luisa nos lleva a esa parte que es muy, muy interesante y la gente la disfruta. Si uno desde la lectura lo disfruta desde la escena, mucho mejor. Alfredito, yo quería preguntarle inicialmente entonces, ¿cuál es el principio de esta obra, de la escritura? ¿Cómo se origina esa idea y cómo se va gestando todas esas posibilidades de las que ha hablado Rodrigo y que son justamente bien logradas dramáticamente? Sí, bueno, Rodrigo, creo que acabas de inventar una nueva arista de teatro que se llame radiografía teatral, Sí, qué porque bueno. muy bien, muy acertado lo que acabas de decir. Mira, Motel, la historia comienza a rondar el año pasado, eh, porque es una historia que fue real. Todo lo que se cuenta es una historia que llegó a nosotros porque le sucede a una mujer que es de acá de Copacabana. Ambos son de Copacabana, tanto el victimario como la víctima. Ambos personas muy jóvenes, muy cercanos a nosotros porque en algún momento estos jovencitos hicieron teatro. Entonces conocemos
los conocíamos desde de pequeños y crecieron y se volvieron una pareja y terminó en tragedia esta relación, este feminicidio terminó, esta relación terminó muy mal. Y fue una historia que a mí personalmente me atravesó bastante. Siempre hemos hablado que hacer teatro te libera después de empuñar un arma, hacer teatro, o el arte puede ser liberadora para personas que, qué sé yo, que son demasiado violentas. Bueno, todo esto que hemos dicho de los beneficios de que los jóvenes y los niños hagan teatro. Y me cuestionaba mucho cómo una parejita de chicos que los conocimos de chicos, hacían teatro, eran felices haciendo teatro, ahora crecieron, se volvieron adultos, cada uno tomó decisiones, tomaron oficios diferentes, uno se fue por temas de militares, el ejército, escoltas, esas cosas. La chica también tomó otras decisiones y cuando se reúnen y se encuentran, pues sucede esto. Se produce la tragedia, se produce el acto violento. Eso me deja profundamente movilizado y pienso inmediatamente en escribir esta pieza y comienzo a indagar sobre historias de moteles en la ciudad de Medellín y me encuentro demasiado material, demasiado material. Y además me encuentro también con que muchas personas cercanas a mí contaban unas historias y unas anécdotas alrededor de los moteles maravillosas. O sea, uno le puede quedar horas hablando de todo lo que le ha sucedido a parejas dentro de los moteles. Entonces digo, sí, por aquí fue la cosa. Y, y sí, Rodrigo, hay mucho veneno en el diálogo de Luisa, y sí, es un veneno mío, es un grito también, Claro. es una rabia también, es como un grito impotente, como un grito sordo, porque terminan siendo estadísticas, terminan siendo números y no pasa nada. Y no pasa nada y cada vez los números son terribles y cada vez son mayores, pero terminamos a lo que voy, y el grito es porque terminamos es solamente y nos quedamos solamente con el número, nos quedamos solamente con la cifra. Y, y ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con el nombre? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con sus sueños? ¿Qué pasa? Eso no hablamos o no alcanzamos ni siquiera a poder hablar de ello porque son tantas las víctimas que no nos alcanza la vida para hablar de cada una de ellas. Pero que sí quería yo hablar de Luisa. Yo sí quería que recordáramos ese nombre, yo sí quería que la gente saliera y pensara un poco en las víctimas, que las víctimas, esos números, detrás de esos números hay rostros, hay familias, hay dolor. Es decir, hay toda una tragedia detrás de esos porcentajes y por lo menos quería mostrar el rostro de una de ellas y esa encarna a Luisa. Sí, Luisa, al final, lo único que desea es eso. Recuérdenme como Luisa. Eso, Sí. lo dice. Recuérdenme que me llamo Luisa. Sí, es mi nombre. Es, es, es el primer regalo que me da la vida, que me dan los padres cuando me dan un nombre. Recuérdenme por mi nombre. Y claro, recuerden mi nombre y también pues recuerden mi legado, es recordar el legado. Yo creo que por eso tenemos apellidos, porque es la manera de honrar los que han estado detrás de nosotros. Y yo quisiera que pudiéramos recordar, siendo Luisa la que personifique presente como rostro de víctima, a ese número inmenso,
terrorífico de mujeres que han sido asesinadas en este país. Sí hay veneno, sí, siempre ha existido mucho veneno en las dramaturgias de Escena 3. Yo he sido muy obediente de Mauricio Cartún al afirmar que el teatro es un ritual violento y yo no sé si fue que la entendí mal, pero eh, para mí es importante cargar todos estos personajes con este lenguaje, con este grito. Siento que es, siento que es lo que debo hacer, ¿sí? Y el público también se ha sentido satisfecho. Yo quisiera saber, yo quisiera entender que el público que viene a Escena 3, el público nuestro, se siente satisfecho y nos busca por la forma en la que hemos construido nuestras obras. Entonces esa es Luisa, esa es Motel y parte de ahí. Es una historia completamente real. Hemos ficcionado otras cosas. Hemos ficcionado, obviamente, la introducción de Constanza es un personaje que, digamos, ella pudo haber sido la víctima. Si Constanza no toma la decisión de irse de esa habitación, de ese motel, en el momento en que se fue, yo creo que la víctima hubiera sido Constanza. Es decir, ese día iba a haber una víctima. Hubiese sido Constanza, fue Luisa, pero iba a haber una víctima porque alguien tenía que pagar. Como dice el personaje, cuando hay infidelidad femenina, siempre alguien tiene que pagar. Y Constanza me gusta mucho porque Constanza es una mujer que logra decir, no, yo me voy de aquí y yo te dejo solo. Y Constanza logra irse, logra soltar, a pesar de que ella desea una relación estable, de que ella desea formalizar el asunto, de que ella desea, ¿sí? Pero ella dice, no, me voy a ir. Y, y solo por eso reivindico el personaje de Constanza, esa capacidad que tiene, a pesar de salir eh, perdiendo, terminó ganando. Y el personaje de Alberto, pues, eh, pero es que también admito, es un cliché también. Mm, pero el problema es que es un cliché que en Colombia ha dejado el año pasado 744 asesinatos. Em, y ha pasado algo interesantísimo con el personaje de Alberto, incluso en momentos genera empatía con el espectador, porque como Rodrigo advirtió en la lectura de la obra, hay cierto vestigio de comedia satírica en el texto. Entonces Alberto es un personaje que digamos, modera esa parte que es la comedia. Entonces, claro, el público se siente conectado con esa forma, porque de alguna manera los hombres hemos manejado ese perfil con el tema de las relaciones furtivas. Es un leitmotiv en nuestra condición irrespetuosa, machista, en la que, claro, el espectador se ve identificado y entonces genera esa conexión con el público. Obviamente, cuando sucede lo que sucede al final, el espectador, pues, o sea, como que se sacude y dice, pero un momentico, ¿aquí qué pasó? Esto, ¿por qué haces esto? ¿Sí? ¿Por qué lo hice? Mm, y yo creo que son preguntas que incluso los mismos victimarios se las hacen. ¿Qué me cegó tanto en ese momento? ¿Qué me cegó tanto que me llevó a hacer lo que yo fue? Pucha, ¿yo por qué lo hice?
y las respuestas hay veces no llegan, pero lo hice. O sea, me ganó el acto, me ganó la rabia, me ganó la ira, me cegó, etcétera, etcétera. Y eso esas preguntas se las hace el público y lo celebro profundamente. Entonces, ahí más o menos es donde empieza a generarse el inicio y ya empiezan los juegos de escritura. Creo que se escribieron 3 versiones del texto para llegar al final. Que es el que aparece en el boletín número 21, ¿no? Sí, señor. Sí, está el texto que has puesto en escena, es este último, el que vio Sí, Henry. La sí, puesta. señor. Ok. Quería hacer, no sé si ibas a decir algo, Henry, o puedo hacer aquí como un resumencito de algunas noticas que tenía. Rodrigo, yo solamente agregaría algo y es el elemento cultural que hay ahí que lo acaba de señalar Alfredo, y es ese machismo latente, palpitante, galopante, que apenas lo tumban del caballo inmediatamente se siente y dice, miércoles, ¿aquí qué pasó? Y a mí el personaje de Constanza me parece a mí que es un personaje de una fuerza y de una belleza, además de una integridad, ¿no? Ella tiene derecho a pensar en su futuro, pero sin embargo, ella como que ella prevé algo o intuye algo y por eso va tan preparada con el chisme o el conocimiento que tiene ella de la relación de este muchacho con su señora, ¿no? Esa partecita me parece a mí que es un elemento cultural tocado en una instancia que me parece a mí que es tan delicada para que no caiga no tanto en la comedia ni el melodrama, sino en el ridículo. Y ahí Alfredo caminó en esa cuerda floja y se sostuvo. Y se sostuvo porque es exactamente la reflexión final en lo que siente el espectador en la obra, Rodrigo. Sí, señor. Bueno, quería resaltar algunos detalles para que Alfredo ahorita nos hables de algunos de ellos, de los que te acuerdes. Decía yo desde la primera página, oiga, esta obra ya nació bendecida porque podría fácilmente tener el patrocinio de Aguardiente Atoqueño y Ron Medellín, ¿sí? Por lo que hay en la neverita. Eso nomás me causaba mi gracia. Lo mismo, esas descripciones que hay en la pieza ligadas obviamente al número, a lo estadístico. Algunas serán totalmente ficcionales, otras con cierta cercanía a la realidad, pero el comportamiento, esto de llevar mecato por su cuenta, sí, ir a tener sexo, pero llevar comida, no pedir, sino ahorremos. Sí. Y hay unas cosas muy divertidas, ¿sí? Eso lo resalto desde el comienzo. El desparpajo que tienen los personajes, ¿no? En ambos. Son humanos, muy humanos, diría yo. Y seguimos con el comentario narrado en la voz de Luisa, ¿no? Hay otra cosa aquí que es de ella, ¿sí? Una mujer no deja que su marido llegue tarde a la casa 2 o 3 veces a la semana sin armar pelea. Créame, tiene a otro. Ahí hay un juego de cizaña porque él todavía no tiene la información de que ella ya habló con la esposa, ¿sí? Aunque él tiene la sospecha, pero ¿cómo digo yo? Esa idiosincrasia nuestra, ¿no? El juego del sobre también es un elemento importante ahí. El sobre, el contenido del sobre que finalmente Luisa no leyó, pero que está ahí para él y de ese elemento enigmático quisiera que nos hablaras más adelante, ¿no? Hay unos dichos, unos desparpajos del lenguaje en tener sexo, en tirar, ¿sí?
ya no tienes más balas para disparar, o sea, no tiene más energía para seguir teniendo relaciones sexuales ahí. El lenguaje del tipo, ¿no? Buenísimo, ¿no? Y es que ese desparpajo lo hace muy divertido. Sí, sí. Luego cuando se entera él que ella habló con la esposa, ¿sí? Que le habló de la infidelidad de su marido, él empieza a defender a su esposa. Ese cambio, no, de que yo a mi esposa la amo, a usted, con usted quiero tener sexo, eso es lo que acordamos, ¿no era el acuerdo? Mi esposa es como algo sagrado, usted es para tirar, ¿sí? Esa situación. Rodrigo, perdóname. Ahí para acotar a lo que tú dices, eso es muy. Conozco a profundidad la sociedad antioqueña y solamente puedo hablar de ella, ¿no? El hombre es de la calle, la mujer de su casa. Sí, por un lado. Y la otra es cuando le dicen, bueno, ¿y tu mujer qué? Ah, no, ella es una santa. Ella es una santa. Allá en la casa con los hijos y en la cocina y todo. Esa es una vaina muy tocada de una manera muy sutil y muy bien jalada. Otro detalle, Alfredito, acuérdate lo del sobre más adelantico. Otro detalle es el tema de confundir los nombres entre el amante y la esposa y que a veces el infiel, entonces pues prefiere decirle gordita o amor o negrita para evitar A ese todas. tipo de confusiones que se dan aquí, ¿sí? Otra cosa tiene que ver con las estrategias para no ser descubierto siendo infiel. Y la pieza en ese sentido lo menciona, ¿sí? La estrategia que ellos tienen de reunirse en el Caminante, es que se llama el motel, ¿no? Motel El Caminante. El Caminante, sí. Pero no queda ahí pues en el centro de la ciudad. 15 No. kilómetros. 15 Son kilómetros. parte de sus estrategias. El que el amante, lo había mencionado al comienzo, pero que eso me pareció súper importante, de que saca una faceta de que ya estoy cansada de esto. Yo quiero estabilidad. Yo quiero ser no quiero ser su moza. Y la palabra moza produce la Tercera Guerra Mundial. Es terrible. O sea, eso no se dice. No, la amante, soy tu amiga, soy tu novia. Pero no me diga moza. A mí me respeta. No, eso lo hace también, me pareció divertido. Aquí hay otra reflexión que deja abierta la obra y es ¿cuál es la lógica del amor? ¿Cuál es la lógica del amor? Entonces uno dice, pues cada cual hablará como le ha ido en la vida, ¿sí? Si es que puede hablarse de que el amor tiene algún tipo de lógica. Y me gustó mucho de la dramaturgia el uso de la analogía de la pelea de boxeo para decir información y dar un knockout, ¿sí? El boxeo como el Metáforas. elemento de Metáforas. agón, de agón griego de enfrentamiento directo y además que resulta ella ser pues la mejor amiga de la esposa, pues entonces esas ironías que resulta ser en ese momento de la obra algo muy inesperado. Es sobre todo en el momento donde él pasa a defender a su esposa, ¿no? Eh, la envidiosa sos vos que no tiene lo que tenemos Estela y yo. O sea, Estela y yo nos amamos, ¿no? Me dijiste que si solo por joder era tu amiga, era tu mejor amiga, y va un golpe, ¡pra! Ahí hay ese juego que digo de analogía que me parece que puede funcionar muy bien. Yo decía acompañamiento narrativo, es decir, cada vez que habla Luisa, que habla la mujer, le encontraba como todos esos deuteragonista, ¿no? De acompañante, pero también narradora, eh, volvemos a caer en otros tonos, digamos, de infidelidad. Y
algo que a mí me gusta muchísimo es cuando mezclamos en teatro elementos tecnológicos, pero es que toda la estadística, estamos encerrados en los números y los números hacen parte de la vida nuestra, del ser humano en general. Y la obra abre ese mundo de probabilidades y uno, en últimas, es una probabilidad, ¿sí? Y desprenderse del número, incluso en esta sociedad de impunidad en la justicia, es muy difícil. Y como tú decías, Alfredito, hay un grito tuyo a través de la voz de ella, de no ser la 7:45 del 2024, sino soy una mujer, ¿sí? Soy un ser humano que está ahí. Entonces, esta doble vida también de ella, ¿no? Soy una cosa de día y soy otra cosa de noche. Eh, en el encuentro de la oficina también me gustaría si nos hablas un poquito del mundo de la oficina. Él le coquetea a Luisa en la oficina, ¿sí? Y claro, cuando se despierta en medio de esa rasca, de esa traba, y ve a Luisa, ve a su empleada ahí, pues la sorpresa y el susto no es cualquier cosa. Ya la desaparición de Constanza, de ella, ¿sí? Extraña la relación entre Luisa y Alberto, y él, ¿sí? Y la confusión que también, como me la paso buscando analogías, esa confusión que está teniendo él en su cabeza, producto de lo que ha bebido, de la champaña, de la marihuana, y de algo también que aparece, que es el tema de la amenaza, ¿sí? La amenaza del esposo, del amante que viene a buscarme para matarme, como un síndrome, ¿cómo se dice eso? De Cuando una persecución. psicosis de persecución, de Sí. que el tipo viene a matarme. No, es que vienen a matarme y yo voy aquí a defenderme, porque soy un varón, porque estoy armado, porque estoy borracho, porque voy a moteles a tirar, porque soy un macho, porque, es decir, está cargado todo esto y se desprende ahí todo el tema final de los espejos dobles y de los crímenes y la impunidad sin resolver. Bueno, Alfredito, pues el que tiene que hablar es su merced. Cuéntanos del, del papel, de la carta, de la nota. Bueno, la nota, en las primeras versiones de la obra existió la carta. Es decir, existió lo que había escrito en la carta. Pero yo quedaba con una sensación que terminaba siendo la carta, o lo que decía la carta, el elemento con el que se quedaba uno como espectador. Y Ah, yo no quería eso. ajá. Entonces lo que hice fue eliminar esa información. Y la carta termina siendo un instrumento dramático de ambigüedad que no logra mostrarle al espectador qué hay escrito, pero sí algo que yo quería y era la reacción del personaje frente a la carta, que me parece más importante que la carta misma. Cuando ya libero eso, el público ya no se centra en lo que decía la carta. El público sí se pregunta, ¿viste? ¿Qué habrá dicho la carta? Yo creo que decía esto o aquello. Ujú. Pero eso me permitió centrarme más en la reacción del personaje que en la reacción directa de lo que podía decir la carta. Entonces ya ahí podía jugar un poquito más, podía ser más ambiguo ese instrumento, ¿sí? Es decir, ese dispositivo me permitió el estalle total, el desmoronamiento total de Alberto, ¿sí? Porque él estaba en completa negación con respecto a la infidelidad de su esposa Estela, ¿sí? Entonces, por esa razón no quise develar lo que la carta decía. Con respecto a lo otro,
Pues es que, o sea, en nuestra sociedad el asunto de la infidelidad, el tema pues es cercano para todos. O hemos sido infieles o nos han sido infieles. Y tenemos mucho de dónde identificarnos con lo que estamos viendo en la obra de Motel. Entonces tenemos una serie de lenguaje pues que parte de, más que de una indagación profunda del estudio de hombres y mujeres infieles, pues ha sido más bien viviendo, existiendo, las experiencias que uno ha vivido con amigos, con amigas, con parejas, lo que uno ha sido, lo que uno ha dado y lo que uno ha recibido. Sí encontramos muchas historias que nos dieron gasolina pues para alimentar el universo de Motel. Es real, la gente va a los moteles y mete la comida de contrabando, rellena las botellas con agua, se roban el televisor, se roban el ventilador, etc. O sea, eso y N mil cosas más. Manual. Sí, o sea, eso y muchas cosas más. Y las O sea, estrategias del motel para ahorrar costos, que también están descritas en la obra. Claro. Sí, avisos de esterilización sin haber esterilizado nada. Sí, el jabón chiquitico, es que ese es el campeón. Ese es el trofeo de los moteles, el jabón chiquito. Sí. Esa es la gran metáfora del motel colombiano, el jabón chiquito. O sea, hueles a jabón chiquito o tienes jabones chiquitos de motel guardados en los bolsos, ¿sí? Porque es el concepto de la economía, ¿no? El concepto de venga, hágalo, chao, váyase, ¿sí? Pero también es una metáfora también al amor inmediato, al amor barato o a las relaciones baratas. Esta relación que tiene este hombre es una más, él las cuantifica, ¿no? Luisa, yo no quería, y en uno de los primeros textos aparece Luisa hablando de sus sueños. Yo quiero ser, yo quiero un futuro, ser profesional, yo quiero tener mi casa propia. O sea, habían varios textos donde Luisa nos expresaba sus deseos y cómo había tenido que conseguir 2 trabajos para poder salir adelante y cumplir sus sueños. Pero también me pareció que eso lo podía transformar y en vez de poner un personaje a hablar de sus sueños, poner un personaje a hablar de sus más que para que empatizara con el público o generar alguna lástima, más que eso. No, entonces lo que hice fue, hombre, si esta mujer tiene un trabajo de 6 de la tarde a 6 de la mañana y además trabaja medio tiempo en el día en otra empresa, venga, pues, ¿de qué persona estamos hablando si no es de alguien que se está partiendo el lomo por cumplir sus sueños? ¿Sí? Es decir, ¿se necesita más información? ¿Se necesita que yo tenga que decir que ella es Luisa y que quiere? Eso ya está ahí, o sea, fue pucha, es que tiene 2 trabajos de casi más de 20 o casi 20 horas, 25, 22 horas al día. Entonces esta mujer es una mujer que está luchando por salir adelante.
el público lo reconoce y yo celebro que el público haya entendido estos deseos de Luisa al notar que pues es una mujer que trabaja las 16 horas al día y que en la mañana sale del motel para trabajar en la empresa donde Alberto es escolta y ella es auxiliar de secretaría o auxiliar contable. Entonces está hablando de que esta mujer también está estudiando. Y no he mencionado en ningún momento que estudio, que quiero ser, que deseo, que no, sino que quería poner algo en evidencia extraído de la víctima real, era su deseo de salir adelante, partiéndose el lomo, partiéndose el lomo en trabajos duros, difíciles. Trabajar en un motel no es fácil. Trabajar en un motel 12 horas, un turno de 12 horas es bastante complejo. Tener dos trabajos, uno nocturno y uno de día, debe ser más complejo. Y tener un trabajo nocturno y un medio diurno y además estudiar debe ser una completa pesadilla. Pues este era el personaje real. Una mujer muy joven que quería salir adelante como fuera. Y yo quería mostrar eso. Y, y alguien alguna vez que vio la obra me decía, pero es que es imposible, pero es que esa persona cuando vive, o sea, cuando duerme o cuando come. Y yo le decía, no, no creas, no, esa parte no fue ficción, esa parte fue real. Sí. Y es más común de lo que uno se imagina. Esta mujer tenía una, una ambición muy fuerte por salir adelante con su familia, con el chico con el que tenía esta relación. Y terminó mal. Esto terminó muy mal. Entonces, pongo en escena la oficina, no solamente pues como momento donde el público pueda conectar la relación que tiene Luisa con Alberto, sino que también me está mostrando ese deseo que tiene Luisa por salir adelante como sea, partiéndose la espalda en 2 turnos y además estudiando. Ella es auxiliar contable, ella auxiliar de secretaría de la empresa de Alberto. Y yo quería que todo se condensara en ese espacio escénico, que ese espacio que tuviera la capacidad de solucionarme los 2 ambientes. Y pues simplemente lo logramos con un código de luces y con una pequeña telita, pues, ¿cierto? Que inmediatamente atiende el público. Es un código muy, muy claro, pues supremamente preciso y inmediatamente dice, este es otro espacio, esto ya no es el motel, este ya es el espacio, hay un ambiente sonoro que además logra sacarnos del motel y nos pone y nos instala dentro de una oficina. Mm, eso es, eso es como todo. No sé si se me escapa alguna otra cosita que hayas preguntado en medio de lo... Como estamos frente al caso, por fortuna, de una obra que no se queda en el archivo del computador, sino que se volvió teatro, de la dramaturgia al teatro. Sí, me parece importante que nos regales un poco el proceso de puesta en escena, quiénes están actuando, hace cuánto la están haciendo, cuántas funciones llevan, cómo va la cosa con la obra. Bueno, la Perdón, obra... perdón un segundito. Me parece muy pertinente y buenísima la pregunta, Rodrigo, porque es el momento en que la obra es la mitad mientras uno la escribe y aún la publica, ¿cierto? Pero se conforma como tal y yo creo que al dramaturgo lo hace el escenario, ¿cierto? Y yo creo que por eso me parece importante esa pregunta, Alfredito. Bueno, la obra la empiezo a escribir el año pasado y inmediatamente contaba con los actores de aquí de Escena 3. Entonces, Diana Torres,
en el personaje de Constanza, David Mesa Hernández en el personaje de Alberto y nuestra querida Gislaine Patricia en el personaje de Luisa. Desafortunadamente, Patricia Patico tuvo que viajar a otro país por asuntos familiares y entonces el año pasado nos metimos a hacer algo que nunca habíamos hecho y fue realizar una especie de prueba abierta, invitando a actrices profesionales que quisieran venir a Escena 3 a vincularse a un proyecto que tuviera estas y estas características. Tuvimos una acogida maravillosa, vinieron mujeres muy interesantes con unos perfiles bastante impresionantes. Hicieron la prueba para el personaje de Luisa y conectamos mucho con Marisol, que es la actriz que terminó quedándose con el personaje. Entonces, cuando ya logramos leer, ya teníamos todo el equipo, Marisol, Diana y David. Marisol Graciano es el nombre de la actriz. Entonces ya logramos empezar este año en el mes de enero, iniciamos la lectura y el proceso de creación. En un primer lugar teníamos una premisa y era tener un espacio muy limpio visualmente, que tuviera esa característica de la que hablaban ustedes ahorita, donde el público se convirtiera como en voyerista y que nada interrumpiera la visual de nada por ningún lado, pero que tuviéramos la sensación de estar en una habitación de un motel. Y entonces logramos una suerte como de diseño de estructura a partir de solamente utilizar las aristas de todos los objetos que están dentro de la escena. O sea, si es una cama, solamente tenemos las aristas. Por ahí hay unas fotografías que les hemos compartido donde se da cuenta de que no existen paredes, no existen, digamos, estructuras que obstaculicen la visión, sino que todo está como en una especie de sketch arquitectónico, como si fueran el levantamiento de un plano, ¿sí? Y eso me permitía, además, que el espectador tuviera la capacidad visual no solamente de ser voyerista del motel, de la habitación, sino también testigo de lo que pasaba por dentro del área de trabajo que siempre es oculta para los que visitan un motel. Tú nunca sabes qué hay detrás. Tú sabes que hay un detrás, porque es por donde trabajan los que limpian, los que te pasan la comida por una ventanita, los que te revisan si no te robaste el control remoto antes de salir. Hay un universo de trabajadores detrás, pero tú nunca te percibes eso. Bueno, yo quería que esta vez sí se percibiera eso. Y lo logramos con esa puesta en escena de levantar el plano arquitectónico solamente con las aristas. Y además que fuera pues liviano para poderlo movilizar y poder viajar. Empezamos febrero, marzo y creo que para el mes de junio ya estaba la pieza ya estaba lista. Estrenamos en el mes de junio. La obra en este momento tiene unas 10, 12 funciones más o menos. Y ahorita que estamos en septiembre, mes de los moteles, mes del amor y la amistad, entonces regresa nuevamente la temporada antes de viajar al Festival Iberoamericano. ¿Sí? Hay que ofrecer bonos. Sí. Hay que dar trío, o sea, se reciben, o sea, si vienen en trío te sale más barato. Claro.
Claro, Sí, claro. sí, sí. Bueno, pues me Perdón, parece que, dímelo. la técnica, que es otro universo muy interesante de esta obra, porque el espacio está fraccionado, la habitación y el afuera de la habitación, y eso está hermosamente conjugado con la iluminación que diseñó David Steven Díaz Barco. Entonces hay un juego de luces Sí, también sí. muy, muy interesante, que además acompaña el extrañamiento que sufre el personaje de Luisa, porque como tú lo has reconocido, Luisa entonces al final ha estado contándonos a partir de su experiencia vivida un poco lo que pasaba con los personajes de Enrique Buenaventura en su obra La Estación, que no sabían que estaban ahí repitiendo un loop eterno porque habían muerto en el accidente del tren y estaban condenados a repetir todo el día y todos los días hasta la eternidad el regreso a la estación del tren, y todo el tiempo estaban llegando tarde, el mismo llegaba tarde siempre, la que llegaba siempre llegaba igual. Entonces, esto fue solucionado de una manera técnica muy bonita con el manejo de las luces. Las luces internas de la habitación son completamente, digamos, unas luces halógenas, unas luces Como etéreas. o sea, cumplen la función de alumbrar, punto. En cambio, las luces de la afuera, donde transita el personaje de Luisa, el extrañamiento de su cuerpo, su existencia misma, está siendo interpretado por unas luces un poco más complejas, por mezclas de colores, por estrobos, hay otra atmósfera. El público al inicio como que sabíamos que no lo iban a coger a la primera, pero cuando ya se actualiza al final, dice, ahora entiendo por qué pasaba esto con la iluminación. Porque es Ahora, etérea. Sí, ajá, sí, sí. ahora entiendo por qué pasaba esto con los sonidos. Ahora entiendo por qué ella podía transitar Omnipresente. Como. por entre las paredes, Eso. porque a mí me dicen como espectador, aquí hay una pared, no la ves, pero la hay. Pero este personaje, ¿por qué sí puede atravesar esa pared? No entiendo por qué. Claro, al final se actualiza, ¿sí? Y eso fue gracias a las bonitas luces, a las estratégicas luces que nos diseñó David Steven Díaz Barco. Entonces, ese ha sido como el equipo de trabajo, más o menos. Entonces, podríamos decir que tuvimos unos 4 meses de montaje. Aquí trabajamos todos los días. Y bueno, ese es ahora lo que tenemos de Motel. Qué bien, qué bien, qué bien redondear con la puesta en escena. Sí, sí. Ujú, Maravilloso, maravilloso. sí, y Maestro sí, Henry, pues estamos dando cierre a este bonito diálogo entre amigos. Qué maravilla. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que uno siente que para decir la verdad hay una coherencia escénica, una coherencia dramatúrgica y hay se está configurando una dramaturgia propia muy, muy interesante. Pues hoy Alfredo Mejía Vélez nos acompañó en Martes de Dramaturgia. Qué placer, qué agradable, pues sobre todo cuando uno ha sido testigo de su lucha, de su trabajo, y es tan bonito conversar con una persona de nuestros afectos, ¿no? Sí, Del corazón. Entonces, hay dramaturgos que uno no conoce mucho, sino apenas su material o parte de su material. Pero aquí es algo distinto, entrañable. Así que ha sido un martes de dramaturgia muy humano, muy bonito, y qué bueno ver todo ese crecimiento que está teniendo, que va a seguir teniendo, y ese futuro maravilloso que viene para Escena 3. qué bueno. Alfredito, mil gracias, mil gracias, mil gracias. a ustedes, maestros, pues el agradecimiento es todo mío, estar aquí invitado por ustedes
que han estado ahí acompañándonos en todo este viaje de la creación teatral, ustedes que han sido nuestros referentes. Estamos aquí es por ustedes, estamos aquí escribiendo con mucho veneno, es gracias a que un día Rodrigo Rodríguez estaba en el Gran Hotel en el centro de Medellín hablándonos de su teatro popular, mestizo y analógico, y eso no lo vamos a olvidar nunca. Y eso fue como abrirnos a un universo donde podíamos decir, ah, pucha, ¿cómo así? O sea que está bien, Macbeth es muy interesante, pero aquí también tenemos a nuestros Macbeths y a nuestros Hamlets y a nuestras Medeas, y aquí también tenemos en ellos y tenemos también en todos los personajes populares, tenemos historias maravillosas para llevar a la escena. Y eso fue para nosotros, discúlpenme, como conocer el agua caliente, porque no lo teníamos en el radar. Es decir, no existía para nosotros la posibilidad de pensarnos en que eso fuera posible de ser llevado a la escena. Y cuando conocimos los trabajos de ustedes, cuando conocimos el cumpleaños de Alicia, cuando conocimos a una mujer en Ni mierda pa'l perro, un personaje maravilloso, dijimos, pero si es posible traer a la señora de la tienda a que nos cuente un drama épico aquí en una sala. Entonces el agradecimiento es para ustedes que nos han traído y que nos han despertado y que nos han abierto los ojos y nos han mostrado que el menú popular y colombiano es tan delicioso para escribirlo y llevarlo a la escena. Gracias, Alfredito. Gracias, Alfredito. Y como siempre, Henry, verte es un placer. Muchas gracias. Espero Muchas que antes de gracias. que se acabe este año, no, voy para Medellín. Voy para Medellín con la Yuri. Aquí hablamos. Festival colombiano, allá nos vamos a ver los tres y nos vamos a Pero abrazar. por supuesto, por supuesto. Bueno. Alfredito, muchos éxitos todos y los abrazos de siempre. A ustedes, gracias. Abrazos, los queremos mucho. Amigos, amigas del Martes de Dramaturgia, un abrazo, esperamos que la hayan pasado tan bien, tan agradablemente como nosotros. Hasta una próxima ocasión, que estén muy bien. Chao. Chao. Hasta luego.